Hola. A ver, una cosa tiene que quedar clara desde el principio. El riñón de un niño no es para nada un riñón de adulto en pequeñito. Es un sistema súper delicado, aún en desarrollo, y cualquier error en su cuidado puede tener consecuencias serias. Por eso hoy vamos a desgranar el método que nos guía para actuar con precisión, el proceso de atención de enfermería, pero aplicado a los problemas nefrourinarios en pediatría. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender por qué el riñón infantil es tan particular. Luego, presentaremos nuestra herramienta estrella, el PAE. Después, nos pondremos el delantal y aplicaremos ese método a 3 situaciones clínicas que vemos todos los días: el síndrome nefrítico, el nefrótico y las infecciones de orina. Y para terminar, lo uniremos todo para tener la foto completa. Venga, pues empecemos por los cimientos. Antes de meternos a hablar de enfermedades y cuidados, tenemos que hacernos una pregunta. Una pregunta que, de verdad, lo cambia absolutamente todo en el mundo de la pediatría. Y es esta precisamente la pregunta del millón. Porque la respuesta no es simple teoría, ¿qué va? Tiene unas implicaciones directas en nuestro día a día. Pensadlo, un niño pequeño con vómitos y diarrea puede pasar de estar más o menos bien a una deshidratación grave en poquísimas horas. Y la culpa, en gran parte, la tiene la inmadurez de su riñón. Vamos a ver por qué. Esta cronología lo deja bastante claro. Si nos fijamos en la etapa de neonato y de lactante, el riñón es funcionalmente un principiante. Su capacidad para filtrar la sangre y para concentrar la orina es muy limitada, y por eso una simple fiebre les puede llevar a una deshidratación peligrosa. A medida que crecen, en la edad preescolar y escolar, la cosa mejora. La función renal ya se parece más a la de un adulto, y además ya saben decirnos qué les pasa, lo que nos facilita mucho el trabajo. Pero ojo, la maduración completa es un proceso que lleva años. Muy bien. Si el paciente es complejo, nuestro enfoque tiene que estar a la altura, ¿no? Tiene que ser metódico, riguroso. Y para eso tenemos el proceso de atención de enfermería, o como lo conocemos todos, el PAE. Es, digamos, nuestra brújula para navegar por toda esta complejidad sin perdernos. Pero, ¿qué es exactamente el PAE? Pues mirad, a mí me gusta pensar en él como el método científico de la enfermería. No se trata de ir tachando tareas de una lista de forma automática, para nada. Se trata de pensar de forma crítica, de organizarnos para poder ofrecer un cuidado que de verdad sea individual, que esté hecho a medida para ese niño y esa familia. El PAE se apoya en 3 pasos que tienen toda la lógica del mundo. Todo arranca con la valoración. Aquí somos como detectives, recogiendo todas las pistas que podamos. Con esas pistas formulamos un diagnóstico de enfermería, que, y esto es muy importante, no es un diagnóstico médico, sino la identificación de cómo el paciente está respondiendo a su problema. Y ya con eso diseñamos la planificación, que es nuestro plan de ataque para ayudarle. Y para que esa labor de detective sea de verdad completa, usamos un marco como el de los 11 patrones funcionales de Marjorie Gordon. Como podéis ver, no nos fijamos solo en la enfermedad, analizamos cómo duerme el niño, cómo come, cómo se relaciona, cómo se ve a sí mismo. Es una visión de 360 grados que nos permite entender a la persona en su totalidad, no solo el órgano que está fallando. Perfecto, pues ahora vamos al lío. Vamos a ver cómo funciona todo esto en la práctica. Empezamos con nuestro primer caso, el síndrome nefrítico, una enfermedad donde la palabra clave, como ya nos chiva el subtítulo, es inflamación. A ver, en el síndrome nefrítico, el glomérulo, que es el filtro del riñón, se inflama. Y un filtro inflamado, pues no filtra bien. Empieza a retener líquido y sal. El resultado, edema, que nos altera directamente el patrón nutricional metabólico. Además, se orina menos y aparece sangre, lo que afecta lógicamente al patrón de eliminación. Y toda esa retención de líquido, ¿qué provoca? Que suba la tensión arterial y eso causa dolores de cabeza y malestar, impactando en el patrón cognitivo perceptual. Así que, está claro, ¿no? Nuestra prioridad número 1 es luchar contra ese exceso de volumen. Todo nuestro plan de cuidados va a girar en torno a controlar ese edema, vigilar la presión arterial como si no hubiera un mañana y llevar un registro súper estricto del balance de líquidos. Pasamos ahora a su primo hermano, el síndrome nefrótico. Suenan parecidos, sí, pero son la noche y el día. Si en el nefrítico el problema era la inflamación, aquí, como vamos a ver, el problema es una fuga masiva. En el síndrome nefrótico, la barrera del riñón se vuelve como un colador, se vuelve superporosa y las proteínas, sobre todo la albúmina, se escapan a lo bestia por la orina. Sin proteínas en la sangre que retengan el líquido, este se escapa a los tejidos, causando un edema por todo el cuerpo, muy severo. Esto de nuevo altera el patrón nutricional metabólico, pero aquí hay un patrón que coge una importancia brutal sobre todo en niños más mayores y adolescentes, el de autopercepción. El cambio en su aspecto físico puede ser demoledor para su autoestima.
Y claro, aquí la prioridad de nuestros cuidados da un giro de 180 grados. Con ese edema tan extremo la piel está estirada al límite, súper frágil y vulnerable. Nuestro foco principal pasa a ser el riesgo de deterioro de la integridad cutánea. La prioridad absoluta es proteger esa piel a toda costa. Este esquema es genial para ver la diferencia fundamental. Izquierda, nefrítico. La palabra es inflamación. Causa hipertensión, causa sangre en la orina. Derecha, nefrótico. La palabra es pérdida de proteínas. Causa un edema masivo y un riesgo de infección altísimo. Son dos enfermedades con dos mecanismos totalmente distintos y, por tanto, con dos planes de cuidado que no tienen nada que ver. Y vamos con nuestro tercer escenario, que es probablemente el más común de todos en pediatría, la infección del tracto urinario, la famosa ITU. Aquí, el culpable es un invasor que viene de fuera, una bacteria. En una ITU, la alteración más evidente está en el patrón de eliminación. Duele al orinar, hay que ir más a menudo, con urgencia, pero, y esto es clave en los más pequeños, muchas veces el síntoma principal está en el patrón nutricional metabólico. Fiebre alta, están irritables y rechazan la comida. Y esto les pone en un riesgo muy alto de deshidratarse. Por lo tanto, antes de nada, lo primero es el confort del niño. Nuestra primera misión es manejar el dolor agudo. Ese ardor, ese malestar general es muy intenso, y aliviarlo es el primerísimo paso para que puedan empezar a recuperarse. Y llegamos al final, al momento de poner todas las piezas juntas en el tablero, de tener esa foto completa y comparar los tres escenarios que hemos estado viendo. Esta tabla es la clave de todo el análisis. Fijaos bien, 3 enfermedades del mismo sistema, pero mirad qué diferentes son las prioridades. En el síndrome nefrítico, nuestra batalla es contra el exceso de volumen y la hipertensión. En el nefrótico es proteger la piel y prevenir infecciones. Y en la ITU es aliviar el dolor y controlar la fiebre. ¿Qué nos enseña esto? Pues que un buen plan de cuidados nace siempre de una valoración precisa y diferencial. Y quiero terminar con esta reflexión. El PAE y los patrones de Gordon no son burocracia, no son papeles que hay que rellenar. Son la herramienta que nos permite ver más allá de la enfermedad. Nos recuerdan que no tratamos un riñón, sino a un niño cuya vida y la de su familia se ha puesto patas arriba. Nuestra labor es cuidar a la persona en su totalidad, y la pregunta que queda en el aire es ¿cómo podemos aplicar esta visión integral en cada una de nuestras interacciones? Gracias por acompañarnos en este análisis.